ella es otra doctora muy querida y muy admirada por toda la comunidad de Global. Nos ha dado muchas conferencias. Ella, aparte de trabajar hoy día en primera línea en el servicio de urgencia, y que nos podría contar en vivo y en directo cómo está viviendo ella toda esta experiencia en primera línea. Hoy día nos va a hablar sobre los pre y probióticos, que también son otra infantería, la infantería de microorganismos, la pequeña infantería de microorganismos que nos protege para que nuestro sistema digestivo también nos pueda apoyar. Es la doctora Redondo. Gracias por estar aquí. Bienvenida, doctora. La escuchan desde Argentina a Portugal. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y espero poder ampliar un poquito conocimientos sobre lo que son la microbiota, esa palabra tan rara que le puede sonar a mucha gente, pero que es algo imprescindible y fundamental para la vida de los seres humanos desde las primeras etapas de nuestra vida. Es cierto que durante mucho tiempo en la medicina esto no se ha tenido en cuenta porque todos los profesionales nos han enfocado para trabajar con unas comunidades de microorganismos que son patológicos, son perjudiciales para nuestra salud. Entonces, todo el foco lo hemos puesto en lo que es la enfermedad y ese tipo de comunidades microbianas que realmente nos enferman. Y una de las que estamos sufriendo últimamente, pues la conocida pandemia del coronavirus. Y ha habido otras en otros tiempos. Pero es cierto que en los últimos años ya hay muchos estudios científicos que empiezan a hablar de lo que es las comunidades microbianas y son seres vivos que están en simbiosis con nuestro propio organismo y entre ellas y nosotros nos generamos un apoyo siempre beneficioso. Entonces, ese poco impacto que ha tenido la microbiota, que es saludable y necesaria en nuestro organismo frente a los microorganismos que son patógenos, tiene que dar la vuelta ya, porque estamos en un tiempo de muchos cambios, en una era nueva, donde o los seres humanos tomamos las riendas de nuestra vida y ponemos nuestros organismos en orden nuevamente, porque si no, nuestra mente, nuestros órganos, nuestro sistema nervioso no va a funcionar, nuestras emociones, o va a ser un caos nuestra vida. Entonces tenemos que empezar a decirle a la gente a gritos que tenemos que protegernos frente a esos microorganismos patógenos desarrollando nuestras comunidades de organismos microbianos, que es lo que se llama la flora intestinal. Entonces, hay muchísimos factores que influyen negativamente sobre esta flora intestinal, saprofita que se llama, o que vive en simbiosis con nosotros y que somos colaboradores bidireccionales. Ellas nos ayudan y nosotros tenemos que ayudarlas. Entonces, esta microbiota influye en muchos procesos de nuestro organismo, sobre todo en procesos inmunitarios. Como bien ha dicho el doctor Paulillo, hay micronutrientes que nos van a ayudar con esto, pero nuestra flora intestinal es mucho más importante. Tenemos que llevarla a un nivel de calidad y de cantidad necesaria para que nos defienda realmente y sean el escudo que nos va a proteger frente a tantas agresiones y los radicales libres, sean del estrés o sean de microorganismos, de lo que sea. Entonces, muy importante que nosotros volvamos a la naturaleza y volvamos a poner en orden esa microbiota que en un alto porcentaje de la gente la tenemos alterada por un uso abusivo de antibióticos, porque los alimentos en general que tomamos y sobre todo las frutas y las verduras están contaminados de pesticidas o de sustancias que dañan nuestro organismo y
que hacen que nuestro intestino, que es donde se encuentra el 70% de esta población, se vuelva muy permeable, que nosotros los médicos conocemos a esto como un síndrome de intestino permeable. Y somos conscientes y sabemos que ese intestino permeable genera muchísimas enfermedades, pero no hemos puesto el foco ahí. O sea, sabemos que los intestinos están permeables, pero no le damos importancia. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos encontramos ya desde la primera etapa de la vida, el recién nacido, que acude también a los servicios de urgencias, niños que tienen dermatitis muy agresivas, y acaban de nacer, tienen una semana, o seborreas, se llenan de grasa todo el cuerpo, o con estreñimiento desde los primeros días de vida. Todo eso es porque ese intestino ya desde la gestación no ha recibido esas comunidades microbianas que son necesarias para defenderlo. Y la madre también carece de ellas. Por lo tanto, no se las puede pasar a través de la lactancia materna. Entonces, hay un estudio, muchísimos estudios, pero hay uno muy reciente, un consenso que ha habido entre médicos, psiquiatras, neurólogos y la Sociedad Española de Microbiota, que podéis encontrar, o luego doy la referencia por si alguien quiere ampliar y ver cómo hay muchísimos estudios ya que apoyan la necesidad de tener esa cantidad de microorganismos de calidad y en cantidad suficiente, porque si no se genera lo que, o sea, cuando está baja la concentración de la flora intestinal y además es de mala calidad, un proceso que se llama de disbiosis. Y eso genera alteraciones digestivas. Mucha gente que tiene gases, sensación de estar hinchado, de haber comido mucho, puede ser por esto. Hay alteraciones ginecológicas, dermatológicas, neurológicas muchísimas. Hay estudios que yo he leído que te ponen la piel de punta: enfermedad de Parkinson, demencias, autismo, el TDAH, depresiones, estrés, ansiedad, más las esclerosis múltiples, las esclerosis laterales amiotróficas. De hecho, la migraña, todas estas enfermedades, los psiquiatras y los neurólogos que hacen estos estudios le llaman a este tipo de microbiota psicobióticos, porque está demostrado que mejoran la salud neuronal, cognitiva. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque hay un eje que interviene directo y bidireccional, o sea, en dos direcciones, que se llama el eje adreno-pituitario hipotalámico, que está en sinergia con otro eje que es el intestinal con el cerebral y la microbiota, o sea, el microbioto con el cerebro y con el intestino. Entonces, son de dos direcciones. Si está mal el intestino y es muy permeable, se va a afectar todo el sistema glandular, va a generar más cortisol, va a generar más adrenalina, los neurotransmisores necesarios que también se fabrican en el intestino porque hay muchas terminaciones nerviosas como la serotonina, que llaman el neurotransmisor de la felicidad, van a estar alterados y no van a llegar a hacer su función en el hipotálamo, en la hipófisis, en la pituitaria, y entonces nuestra mente está caótica. Hay deterioro a nivel frontotemporal que simulan demencias, cuerpos de Lewis que llamamos enfermedades vasculares, muchos procesos que nos van a llevar a situaciones de nuestra vida caóticas. Entonces, toda esta relación de la microbiota con el intestino, con el cerebro, está mucho en relación con los hábitos de vida que tenemos. Y yo me lo puedo decir a mí misma. Hay determinados alimentos que tendríamos que erradicar de nuestra vida, como son los azúcares, que hemos hablado en otras ocasiones, saturados, todas las harinas refinadas, las grasas, todo eso impide que esta flora intestinal esté ok.
y eso va a hacer que nuestro intestino entonces sea más permeable y pasen muchos tóxicos, sobre todo al cerebro. Y ahí entra el caos, ahí degeneramos. Entonces, entender que la enfermedad de Parkinson, que genera estreñimiento y que ese estreñimiento, acumula ahí unos tóxicos que fermentan y van al cerebro y dañan los núcleos basales, eso los médicos tenemos que empezar a hacer algo, porque es sencillo, es poner en el intestino aquello que hemos deteriorado con ingesta de alimentos que no proceden, que están contaminados, el estrés que lleva la mayoría de la población y podemos hacer algo. Entonces, yo puedo hablar de mi ejemplo, por ejemplo, con estos probióticos. Llevo tomándolos desde que aparecieron y mi sistema intestinal se ha regulado totalmente. O sea, ya no es lo mismo ni la consistencia de las heces, ni tengo flatulencias. O sea, ha cambiado. Hasta mi mente está más despejada. Luego, algo hacen estos bichitos vivos. Pues, por favor, recomendémoslo. Yo no paro ya de hablar de esto. Continuamente estoy diciendo a la gente, no tome antibióticos, tome un probiótico, esto va a aumentar sus defensas, va a mejorar su estado de salud. Tenemos que hacer algo, los médicos. Entonces, yo creo que tenemos una misión importante, que es recuperar en la vida de las personas lo que se llama el equilibrio homeostásico, que decimos nosotros. Son palabrejas un poco así, ¿no? Pero es que es así. Tenemos que hacer que nuestra suprarrenal, que es como un sombrerito que está encima de los riñones, genere menos glucocorticoides, que son los que atrapan la grasa en nuestro organismo, que la hipófisis a través de ella no se estimule de forma negativa y genere actocortina o otro tipo de sustancias que nos dañan, y que nuestro hipotálamo, que está en la corteza cerebral, empiece a funcionar de otra forma que lo tenemos estructurado ahora, porque no nos funcionan bien. Entonces, yo creo que es muy sencillo que pongamos nuevamente orden en nuestro intestino para poner orden en nuestra vida. Y no sé si alguien me quiere preguntar a alguien, pero yo me he enamorado del producto. Muchísimas gracias. Hay una pregunta que le queríamos hacer. ¿Usted nota una diferencia en sus pacientes cuando están tomando prebióticos y cuando no los están tomando, no? Sí se nota. Yo realmente, si veo un niño en una urgencia, pues a la madre enseguida le digo, si hay que ponerle, porque tiene una infección de orina, un antibiótico, le digo, cómprale un probiótico, porque esto va a regenerar su flora intestinal y no va a sufrir tantas enfermedades a posteriori, porque hay mucha gente que tras los antibióticos, sobre todo los niños, les salen hongos en la lengua o herpes porque bajan mucho sus defensas, por lo que hemos dicho, mata la flora patógena, pero también la natural nuestra. Entonces sí que mejoran en los cuadros de diarreas. Hay también estudios, y usted lo tocó también, doctora, estudios como unos intestinos que no tengan suficientes microorganismos positivos, digamos, puede afectar también al estrés, a la depresión, a la ansiedad, e incluso hay psiquiatras que están tratando a sus pacientes con omega 3 y con probióticos. ¿Qué nos podría decir de eso? Es como si pareciera también, hay estudios que dicen que nuestro cerebro emocional, nuestro sistema digestivo emocional estaría también afectado en el intestino y en la microbiota. Bueno, es que nosotros somos un conjunto y muchas veces nos hemos enfocado en los recipientes de lo que somos, pero somos más que el recipiente, somos el contenido. Entonces, aportar un buen omega 3 que a nuestro sistema nervioso le va a ayudar fortaleciendo los axones de las neuronas y mejorando las conexiones neuronales, fundamental, pero ya en otras ocasiones he dicho que más tiene un potente poder antiinflamatorio y los organismos en general están inflamados por
por un síndrome que se llama, o sea, que lo hemos hablado, que es previo a la diabetes o la obesidad, y esa inflamación desaparece con el omega 3, que tiene un poder también antiinflamatorio y un poder de mejorar lo que es la circulación sanguínea, favoreciendo la oxigenación de nuestros tejidos. Entonces, yo, un buen omega 3 junto a este probiótico y fibra, porque estas bacterias necesitan para alimentarse ellas una fibra soluble, pues con esas tres cositas vamos a tener una microbiota pues excelente, o sea, una microbiota que nos va a proteger de cualquier daño que pueda llegar de imprevisto. Muchas gracias, doctora, brillante geriatra y además una gran coach de salud. Gracias por tu trabajo en urgencias, por estar también ahí en primera línea. ¿Cómo está urgencia en este momento en directo, Dori? Bueno, nuevamente estamos viendo casos de COVID, menos graves, pero las UCI se llenan otra vez, y personas vacunadas que están teniendo positivo. No sabemos si es con la nueva cepa, con la anterior, pero que vuelven a enfermar a pesar de estar vacunados. Muchas gracias, doctora. El doctor Paulillo habló de la infantería del sistema inmunológico y usted hoy día nos ha dado el kit para mantener nuestra salud emocional, mental y toda nuestra flora intestinal a tope. Así que muchísimas gracias, un abrazo y todo lo mejor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Todo un lujo tenerla, doctora. Gracias. Igualmente, cuídense y tomen probióticos. Gracias, doctora.